Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días donde en cualquier lugar del mundo donde se encuentren líderes del mundo, líderes conectados en esta reunión empresarial hoy 7 de diciembre del 23. Un gran saludo les envío desde aquí de Inglaterra, donde acabo de llegar hoy día desde Alemania. Y para mí es un placer y un honor estar en esta reunión, en esta mentoría de uno de los grandes líderes que nos va a compartir su conocimiento, como siempre, una persona entregada de corazón que lo da en todas sus mentorías que nos aporta para el equipo de embajadores en acción. Y hoy tenemos, digamos, a ese privilegio de tenerlo aquí en sala, porque de verdad nos llena de mucho conocimiento para poder aportar a nuestros equipos, aprender de él y enseñar a otras personas que también están en el mismo camino, queriendo aprender de los grandes. No quiero robar más tiempo a nuestro mentor porque es interesante lo que nos va a compartir en la tarde, mañana de hoy. Y con ustedes quiero dejarlo a un gran campeón, a un gran exitoso como es Pedro Burto desde Chile para el mundo. Bienvenido, nuestro gran líder, Pedrito. Un gran saludo de Inglaterra. Gracias por tu aporte que nos vas a dar hoy. Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Muchas gracias por esa presentación. Eh, bueno, a trabajar. Hemos, Estamos terminando un año. Espero que sea un año donde podamos reflexionar en todo aquello que pudimos haber hecho mejor, en los aprendizajes. Y es un buen mes para que ustedes hagan un análisis de lo que pasó durante el año con ustedes a nivel de proyecto de negocio for life, a nivel personal. Se pregunten también qué necesito cambiar o mejorar para que esto funcione. Recuerden que el análisis nunca es criticarse ni juzgarse. Simplemente es analizar para después decir qué necesito cambiar o ajustar para que esto funcione. Vamos a hablar un tema hoy día que a todos nos afecta en mayor o menor medida y que tiene que ver con por qué me paralizo. ¿Por qué, si todos sabemos que esta actividad es una actividad tan simple, por qué me paralizo? ¿Por qué me cuesta mover? Bueno, hay diferentes gatillos emocionales que se llaman. Los gatillos emocionales son que cuando yo voy a enfrentar alguna situación, inmediatamente aparecen traumas, bloqueos que me hacen tomar una decisión absolutamente inconsciente. Yo no me paralizo de manera consciente, es muy inconsciente. En la naturaleza, los animalitos cuando se sienten en peligro o en amenaza o en hostilidad, tienen tres formas de responder. Atacan, huyen o se paralizan. Si tú ves un perro, por ejemplo, en la calle y te vas a acercar y ese perro siente que te mira a ti como amenaza, va a usar una de estas tres formas de reaccionar. Atacar, huir o paralizarse, quedar ahí gritando. Bueno, nosotros los seres humanos vivimos lo mismo. Frente a situaciones de amenaza, de hostilidad, de riesgo, también. Por ejemplo, si para mí, que nunca he hecho for life, que nunca he sido independiente, que este negocio me pone frente a tener que hacer cosas que yo nunca antes he hecho, porque tengo vergüenza, porque da lo mismo por lo que sea. Mi cerebro va a leer que yo estoy en amenaza, que estoy en riesgo, que estoy en un lado hostil. Entonces, una forma de reaccionar es atacar. ¿Cómo ataco? Me quejo. Siempre me estoy quejando, culpando. Quejar y culpar, quejar y culpar. O huyo, no respondo a mi líder, no hago nada, eh, de pronto aparezco en una reunión, después no, o paralizarme.
Estoy en todas las reuniones, pero no me muevo, no hago nada. ¿Por qué pasa eso entonces? Porque mi cerebro está leyendo que lo que necesito hacer lo lee como una amenaza. ¿Y cómo va a ser una amenaza un negocio tan simple como este? Bueno, no tiene que ver con el negocio, tiene que ver con las actividades que se me exigen en este negocio para yo tener resultados. ¿Y cuáles son esas actividades? Planificar, desarrollar una metodología, hacer una lista, hacer llamados, entrevistar, dar la presentación de negocio y después acompañar. Todas son actividades muy simples que cualquier persona lo puede realizar. La pregunta es, entonces, si son actividades tan simples que cualquier persona lo puede realizar, ¿por qué me paralizo? ¿Por qué me cuesta? Porque hay memorias que nos han afectado y nos han desvalorizado. ¿Cuáles son estas memorias? La vida que tuve de infancia y adolescencia principalmente. Y ahí hay heridas que me hicieron ser una persona tímida, de poca personalidad, temerosa, insegura, no me atrevo a hablar, me da vergüenza, etc. Miedo al fracaso, uno de estos gatillos que hace que yo me paralice. El temor a no alcanzar el éxito o a cometer errores. Hemos hablado otras veces de que esto de el miedo a cometer errores es uno de los elementos más fuertes que hacen que nosotros no avancemos. Porque desde pequeños fuimos castigados por cometer errores. Entonces, el temor a no alcanzar el éxito o a no cometer errores puede paralizar a algunas personas. Este miedo puede estar relacionado con la autoexigencia, por un lado, o la preocupación por lo que otros van a pensar de mí, o van a decir de mí, o me van a hacer. Críticas, por ejemplo, si yo llego a fracasar. Entonces, uno de los gatillos que hace que yo me paralice puede ser el miedo. Aquí hay parte del miedo, pero el miedo se disfraza de muchas formas. También el otro es el perfeccionismo, cuando somos extremadamente exigentes. Pero el tema es que siempre estamos esperando que las cosas estén perfectas para poder movernos. Algunas personas sienten que la necesidad de que todo sea perfecto antes de comenzar. ¿Eh? Entonces, muchas veces las personas, eh, por ejemplo, dicen, cuando yo tenga dinero voy a ser feliz. Pero ese es un resultado. La pregunta es, ¿qué vas a hacer en el proceso para tener dinero? Entonces, hay personas que esperan que todo esté perfecto, que el líder esté funcionando, que las reuniones estén funcionando. Este deseo de perfección puede ser abrumador y llevar a la procrastinación o a la parálisis. Ya vimos en otras oportunidades qué es la procrastinación, que es cómo me distraigo en otras actividades para evitar hacer la que necesariamente tengo que hacer. ¿Sí? Entonces, normalmente estamos esperando el mejor momento. Tips para que puedan descubrir a una persona con respecto a que esté vivenciando esto del perfeccionismo. Cuando la persona que dice, yo funciono a mis tiempos, yo funciono a mi propio ritmo. La verdad es que funciona, claro, pero recuerden que al éxito, el éxito ama la velocidad. Bueno, otro gatillo que también puede impulsarnos a frenarnos, a paralizarnos, es la inseguridad. Es la falta de confianza en uno mismo que puede dificultar la toma de decisiones y la acción. Claro, si yo tengo inseguridad en mí, desconfío en mis habilidades, en mis dones, me da vergüenza, tengo miedo, no sé, soy nervioso. Claro que no voy a tomar acción. Las personas que se sienten inseguras pueden dudar de sus habilidades y sus capacidades. Y esta inseguridad, ¿dónde la hemos grabado? En la infancia y en la adolescencia. Ahora, ¿por qué es importante identificar estos gatillos emocionales? Porque en la medida que yo identifico, tengo dos formas de trabajarlos. Uno,
es buscar en qué momento de mi infancia o adolescencia grabaron este patrón de conducta en mí. Y la segunda pregunta que tengo que hacerme es, ahora que identifiqué que tengo una inseguridad importante, ¿qué acciones voy a tomar para superarlas? No hay otra opción, pero tengo que aprender a identificar. También me puedo paralizar cuando hay una sobrecarga de opciones. Yo siempre les he manifestado de que a mí me encanta esta sala, no solo porque la maneja de manera increíble Marcelita, sino que también por la cantidad de temas que se tratan. Pero donde yo siempre doy una advertencia, tengan cuidado con llenarse de demasiada información, porque al final puede que no sepan por dónde comenzar. Entonces, cuando entren en las reuniones, traten de tomar unos 2 o 3 puntos para que ustedes lo puedan practicar. Porque si solo se llenan de información, es tanta la información que se entregan, 17 reuniones semanales, es mucha la información, podemos tener una carga de opciones y al final no sabemos por dónde partir, nos paralizamos. Tener demasiadas opciones o posibilidades puede resultar abrumador. La parálisis por análisis puede ocurrir cuando alguien se queda atrapado, evaluando opciones tras opciones, tras opciones, tras opciones, y no logra finalmente tomar una decisión. ¿Por dónde partir? Este es un gatillo de verdad muy poderoso, que todos los vivimos, el famoso miedo al cambio. Cuando nosotros nos vamos a cambiar o vamos a cambiar algo, eh, o vamos a hacer algo diferente, se va a activar inmediatamente este miedo. Iniciar algo nuevo implica cambiar la rutina y enfrentarse a lo desconocido. Pero tu cerebro, y dependiendo de las heridas de infancia y adolescencia que tú tengas, tu cerebro le puede dar mayor o menor intensidad a este miedo. Si tú tienes muchos miedos o sea, muchas heridas de infancia y adolescencia, el miedo al cambio puede ser muy intenso. En otras personas a lo mejor no tanto, pero es importante aprender a identificar si realmente lo que me está pasando en la parálisis que tengo de que no me permite moverme y concretar cosas de For Life, tiene que ver que le tengo algún grado de temor al cambio. Falta de motivación también es un gran elemento. La ausencia de una motivación clara, precisa, nítida, o de una meta específica puede llevar a la inacción, puede llevar a que la persona se frene inmediatamente, se paralice. Por eso es importante tener un propósito. No solamente hacer esto por generar ingresos, por ganar dinero, sino que tener un propósito claro. Porque si yo quiero solamente ganar dinero, es muy general eso. Yo tengo que saber qué tipo de dinero, o sea, qué cantidad, mejor dicho, qué cantidad de dinero y cuándo quiero ganarla. Tener un propósito claro. Es fácil sentirse perdido y sin dirección si yo no tengo un propósito. El propósito es el que me marca la ruta, el que me dice hacia dónde tengo que dirigirme. Y este propósito tiene que estar escrito y tiene que estar con fecha. Un propósito o una meta sin fecha siempre termina eh, como resultado siendo solo una buena intención. Si yo quiero hacer un avance, yo tengo que tener por escrito y con fecha lo que quiero lograr. Obviamente, ¿qué me paraliza? También los traumas del pasado, experiencias previas de fracasos, de críticas o traumas, que pueden influir en la capacidad de la persona para enfrentarse a nuevas situaciones. Si tengo traumas de mi infancia y adolescencia, donde, por ejemplo, siempre me desvalorizaron, me humillaron, o nunca creyeron en mis capacidades, o nunca me premiaron por los logros que yo tenía. Yo tenía una paciente que una paciente ya adulta, 40 y tantos años, que decía que la mamá tenía una frase que a ella toda la vida la partía en dos cuando la mamá lo mencionaba. Y la frase era, ¿cuándo van a ser capaces de hacer algo por el cual se les pueda agradecer? Entonces, ¿cómo vivían estas personas? Hicieran lo que hicieran, nunca iba a ser suficiente.
Obviamente eso le genera un trauma futuro. Por lo tanto, cada vez que esa persona quisiera hacer algo nuevo y tener éxito, siempre va a sentir que no es capaz, porque la persona más importante de su vida, ya la marcó cuando le hizo sentir que nada era suficiente. El miedo a repetir experiencias dolorosas puede provocar esta parálisis. ¿A qué se refiere con esto? Si permanentemente yo fui castigado, juzgado, criticado por no lograr metas, por no lograr eh, lo que me he propuesto, alguna actividad, algún trabajo, fui muy criticado. Obviamente, cuando entra a For Life y se le pide que haga un proceso de transición para poder comenzar a generar ingresos, esa persona se va a conectar con ese miedo, esa herida de su infancia y se va a paralizar. También está el que se llama el síndrome del impostor. Las personas que experimentan el síndrome del impostor pueden sentir que no merecen el éxito y que eventualmente serán descubiertas como fraudes. Esto puede llevar a evitar nuevas oportunidades por miedo a ser descubierto. Este síndrome de impostor es súper importante. ¿A qué se refiere? Si permanentemente me han hecho sentir que yo no tengo la capacidad para tener grandes logros, si permanentemente desde pequeño me hicieron sentir de que nací de una familia pobre y yo soy pobre y vamos a seguir siendo pobres, eso fue lo que escuché y eso fue lo que me transmitieron, pero yo no quiero serlo. Si intento no serlo, si intento salirme de ese patrón familiar, voy a comenzar a sentir que me estoy transformando en un impostor. ¿Por qué? Porque estoy tratando de querer ser una persona que nunca he sido. Voy a querer ser una persona que nunca vi en mi casa. ¿Ya? Si en mi casa siempre yo vi que todo mi alrededor, todo mi entorno era de mucha carencia y yo quiero romper ese patrón, existe una alta probabilidad de que cuando comience a romper ese patrón y quiera dejar de ser una persona de carencia, yo puedo sentir esta sensación de que soy un impostor. Depresión o ansiedad. Los problemas de salud mentales, como la depresión o la ansiedad, pueden afectar la capacidad de la persona para tomar decisiones y actuar. Aquí quiero hacer un paréntesis. Como nosotros contactamos a todo tipo de personas, siempre existe la posibilidad, y se da con cierta frecuencia, de ofrecer el negocio a personas que están con problemas económicos bastante serios. Por ejemplo, personas que han perdido su empleo, personas que están cesantes. Ahí hay que tener cuidado porque una persona que está cesante necesita ingresos rápidos y aquí no los va a tener en 30 días. Puede tener algo, pero si esa persona no tiene empleo y su sobrevivencia depende de un ingreso mínimo, esa persona se va a frustrar en los pocos días, porque nosotros no podemos asegurarle que en 30 días, a no ser que la persona de verdad dimensiona el tipo de negocio y se ponga a la acción de inmediato, pero en general no pasa eso. Nosotros no podemos garantizar a la persona que a fin de mes va a recibir un ingreso que le va a permitir estabilizar su economía. Dentro de esta dinámica de personas que vienen con muchos problemas económicos, también hay que mirar en los entrevistados qué grado de afección mental o emocional puede estar viviendo esa persona. ¿Algún grado de ansiedad muy alto? ¿Algún grado de comienzo de alguna depresión? Bueno, eso va a hacer que esa persona se paralice. Por lo tanto, no es conveniente presionar a las personas que están en esta condición porque nunca más las vamos a tener de vuelta. Es mejor ayudarle de otra manera antes de poder presionarle, porque esta va a ser un gatillo emocionante que va a ser muy, muy potente en que la persona se paralice y no haga nada. En algunos casos puede ser necesario buscar alguna ayuda profesional para abordar ese problema. Entonces, si yo percibo que la persona que estoy contactando está con un grado de ansiedad muy alto, o que está pisando la depresión, o está derechamente con profesión, o sea, con depresión, disculpen, que está derechamente con una depresión, esa persona no va a servir para el negocio. Al contrario, le puede ser muy perjudicial porque el negocio va a sentir que le está presionando para tener resultados y no está en condiciones mentales para poder
tenerlo y va a ser un problema para ti. Es mejor recomendarle que trate de buscar alguna ayuda profesional para primero abordar ese tema. ¿Cómo superar la parálisis al emprender? Algunos tips que pueden ayudar. Entender el miedo y la resistencia. ¿Cómo se hace eso? Identifica y comprende los miedos y resistencias que te impiden avanzar. Yo les he invitado a ustedes más de alguna vez que aprendan a hacer una lista. Por ejemplo, en este caso, les invito a que aprendan a hacer una lista. ¿Cuáles son los miedos más frecuentes que ustedes pueden identificar? Hagan esa lista, ¿ya? Y que se den cuenta que ese miedo les impide avanzar. Después traten de identificar dónde grabaron ese miedo, dónde lo aprendieron. Y traten de identificar en qué diferentes situaciones de la vida aparecen esos miedos. Reflexiona sobre las creencias limitantes que puedan estar contribuyendo a la parálisis. ¿Cuáles son las creencias limitantes? No soy capaz, no soy lo suficientemente inteligente, mi familia toda la vida ha sido pobre, no creo que ahora yo sea la excepción, eh, no fui al colegio, no fui a la universidad, no tengo estudio, no tengo experiencia. Todas esas son creencias limitantes. Establece metas pequeñas y alcanzables. Si tienes tendencia a paralizarte y tu líder te dice, vamos por este mes a diamante, y tú no tienes a nadie inscrito, yo prefiero que la persona que tiende a paralizarse establezca pequeñas metas. Por ejemplo, ¿qué tal si una de las metas sea inscribir a una persona al mes? Solo una al mes. Y prepararla muy bien. Y al mes siguiente, otra persona, al término del año, va a tener 12 frontales, pero debajo de él va a tener por lo menos 10 de segundo nivel. Ya iba a ser un ingreso interesante. Sin tener que estar intentando inscribir 2, 3, 4 todas las semanas. Metas pequeñas y de pasos pequeños que sean alcanzables. Enfócate en tareas específicas que puedan realizar para avanzar gradualmente. Tareas específicas. Por eso vuelvo a repetir, cuando nos llenamos de información, podemos paralizarnos porque no vamos a saber por dónde comenzar. Y yo siempre les invito, tomen la mejor información de todo lo que han escuchado y aterrícenlo en pequeños pasos, y en tareas específicas. Y con eso comiencen a trabajar. Háganlo simple, simple. Otra forma de superar la parálisis, entender el miedo y la resistencia. Esto recién lo vimos. Identifica, comprende los miedos. Sí. Establecer metas pequeñas y alcanzables, también lo vimos. Visualizar el éxito. Esto es importante. Aprender a visualizar el éxito. Visualiza el éxito y los beneficios que obtendrás al alcanzar esas metas. Visualiza el éxito y los beneficios que vas a obtener al alcanzar. Imagina, aquí voy a repetir, imagina cómo te sentirás una vez que hayas superado la parálisis y hayas logrado su objetivo. ¿Por qué es importante la visualización? Porque recuerda que para el cerebro, lo virtual, lo imaginario y lo simbólico para el cerebro siempre es real. El cerebro no interpreta esa información, la ejecuta tal cual. Aquí no interviene lo lógico, concreto, racional. Para el cerebro subconsciente, lo que tú visualices y te imaginas para el cerebro es real. Por lo tanto, si yo comienzo a practicar la visualización de lograr algo que nunca antes he logrado en mi vida, va a llegar un momento en que el cerebro se va a familiarizar con esa información y la va a grabar como que sí es posible. Ahora, cuando yo comienzo a hacer esta práctica de la visualización y comienzo a visualizar algo que nunca antes he logrado en mi vida, pero que lo quiero con toda mi alma, que es cambiar mi estilo de vida y llevarlo a niveles donde nunca antes he estado, no, no se preocupen porque al principio pueden llegar incluso hasta sentirse ridículos. ¿Por qué? Porque el cerebro no está familiarizado con esa información.
Por lo tanto, ¿cómo puedo yo entonces ayudar a que mi cerebro comience a familiarizarse con esta información y ya no lo vea tan lejano y ya no vea lo que estoy visualizando como algo inalcanzable? Simple, practicando la visualización regularmente, idealmente todos los días. Mi sugerencia es que lo hagan en la noche cuando están acostados, que cierren los ojos, visualicen esa meta que quieren lograr, ese lugar al que quieren llegar donde nunca antes han estado, y no solo lo visualicen, sino que sientan como que ya están ahí. Este es un ejercicio sumamente poderoso. Sientan como que ya están ahí. Recuerden que el cerebro no interpreta. Tú puedes decir racionalmente, oh, me estoy imaginando que estoy ahí, pero en realidad sé que estoy en mi cama, aquí en esta ciudad. No, olvídalo de eso. Imagina, visualiza ese gran sueño como si ya estuvieras ahí y te duermes con eso, sintiendo, mirando, visualizando y sintiendo y te duermes con eso. Va a llegar muy pronto el momento en que tu cerebro se va a familiarizar con esa información y te va a hacer sentir que sí es posible. Otra forma, acepta la posibilidad de errores. No pasa nada si te equivocas. Al contrario, la equivocación, cometer errores, es un gran maestro. Es un gran maestro. Porque una persona que aprende cometiendo errores difícilmente vuelve a cometerlos. Yo prefiero a alguien que se equivoca y que comete errores porque está haciendo algo, a tener al lado mío una persona que nunca se equivoca porque no hace nada. Es imposible emprender un negocio sin cometer errores. Es imposible. Por lo tanto, cometer errores es parte de la actividad de un negocio de emprendimiento. Y cuando cometan errores, pongan mucha atención cuáles son los primeros pensamientos y emociones que aparecen cuando cometes errores, cuando algo no te resultó, cuando hiciste varias llamadas, cuando entrevistaste a varias personas y no resultó. Pon atención cuáles son las primeras sensaciones y emociones. ¿Sí? E inmediatamente vas a ser capaz de identificar que son todas negativas y que están asociadas a mis heridas de infancia y adolescencia. Es como si el cerebro te dijera, ¿ves que no eres capaz? Claro, si me dijeron toda la vida desde chico que yo era incapaz, ahora trato de hacer algo, no me resulta, inmediatamente emocionalmente me vuelvo a la misma tristeza como si tuviera 8, 9, 10 años y va a llegar ese pensamiento o va a llegar a mi oído la frase del papá, tú no eres capaz. Reconoce que cometer errores es parte del proceso de aprendizaje y crecimiento. Cambia tu perspectiva sobre los errores, viéndolos como una oportunidad de aprender para mejorar. Establece un plan de negocio. Esto es súper, o sea, un plan de acción. Hay que establecer un plan de acción. Primero, yo tengo que saber hacia dónde tengo que ir. Y eso lo tengo que tener anotado y con fecha. Y después, ¿cuáles son los pasos que voy a dar para llegar a esa meta? Crear un plan detallado que incluya los pasos específicos que necesitas tomar. No dejen nada en el aire. ¿Mm? Tienen que anotar qué van a hacer, cómo lo van a hacer, cuándo lo van a hacer y cómo van a evaluar los resultados. ¿Qué van a hacer, cómo lo van a hacer, cuándo lo van a hacer y cómo van a evaluar los resultados? Así pueden crear un plan de acción detallado. Asigna fechas límites, fechas realistas para cada tarea. Yo no puedo poner que de aquí al próximo fin de semana voy a hacer platino. Me voy a volver loco. ¿Eh? Pero sí puedo poner una meta que de aquí al próximo fin de semana puedo tener 2 inscritos. Busca apoyo. Busca apoyo. Y ustedes tienen el privilegio de pertenecer a una comunidad donde todos los que estamos en esta comunidad estamos permanentemente dispuestos a ayudarles, a apoyarles, a acompañarles, sean o no de mi o de nuestra organización directa. Aquí no tenemos ese problema. Comparte tus metas con amigos y familiares o mentores. Yo prefiero que las metas las compartan con mentores. Buscar el apoyo emocional y práctico de aquellos que te alienten y que te ayuden a mantenerte responsable. Aquí quiero hacer un paréntesis.
Cuando tú establezcas lo que quieres hacer, cuándo lo quieres hacer, cómo lo quieres hacer, siempre trabájalo con tu mentor y evita comunicarlo, aunque aquí dice que lo compartas con tus amigos familiares, depende. Depende qué tipo de amigos y qué tipo de familiares. Porque a veces vamos a encontrar saboteadores incluso dentro de nuestra propia familia. A no ser que dentro de mi propia familia yo tenga un emprendedor exitoso. Si dentro de mi familia tengo un emprendedor exitoso y yo comparto mis metas con él, me va a apoyar, me va a orientar, me va a alentar, me va a motivar. Pero si yo comparto esta meta con un familiar, por ejemplo, que está en las mismas condiciones que yo, o peor, me puedo encontrar con una sorpresa. A veces las personas que menos éxitos tienen son personas que son las que más consejos dan de cómo ser exitosos. Es muy contradictorio. A veces personas que son las que menos éxitos tienen son las personas que más opinan de cómo avanzar en la vida. Por lo tanto, eso hay que cuidar, buscar apoyo. Pero ojo, hay que saber en quién buscar apoyo. Y tienes que buscar apoyo en personas que sepan, pero principalmente en personas que te den un apoyo emocional, que te alienten, que te motiven, que te feliciten. Cambia la narrativa interna. ¿A qué se refiere? Identifica y cambia los pensamientos negativos que te están frenando. Identifica y cambia los pensamientos negativos que estén frenando. Y aquí yo les dejo una asignación y una sugerencia. Aprendan durante el día, esto no les quita nada de tiempo, aprendan a identificar cuáles son los pensamientos predominantes que están recorriendo tu cabeza durante el día, que está recorriendo tu mente durante el día. Trata de identificarlos. Te va a sorprender que vas a descubrir que la mayoría son negativos. Reemplaza las afirmaciones limitantes por declaraciones positivas y motivadoras. ¿Qué significa esto? Creen algunas frases motivadoras que vayan repitiéndolas. Por ejemplo, yo soy prosperidad, soy abundancia y soy plenitud. Y lo disfruto. Yo soy prosperidad, abundancia y plenitud. Y lo disfruto. Y lo van repitiendo. Y lo van repitiendo. Que además es una forma de integrar una nueva información, pero además es neutralizar mis pensamientos negativos. Inicia con pasos pequeños. Comienza con acciones pequeñas para ganar un impulso y construir confianza. La consistencia en pequeñas acciones puede marcar la diferencia a largo plazo. Aquí quiero sacarles un paradigma. No importa a la velocidad que vayas, lo importante es que seas disciplinado, sistemático y perseverante. La tortuga, no porque camina más lento, no va a llegar. Si la tortuga sigue siendo perseverante, siempre va a llegar. Entonces, el tema no es la velocidad, el tema es tu perseverancia. No resulta y cuando hablo de velocidad, no resulta si a veces actúas y otras veces no, a veces sí y a veces no. No, no se refiere a eso. Se refiere a actuar con perseverancia y confianza. Practicar la autocompasión. Esto es muy interesante. Sé amable contigo mismo durante el proceso. Reconoce y celebra tus logros, incluso aunque sean pequeños. Desgraciadamente, nosotros tenemos un detalle que no es tan detalle, que es de verdad un gran detalle, y es el hecho de que somos muy duros con nosotros. Somos muy duros con nosotros. Somos los peores jueces muchas veces. Muchas veces somos los peores verdugos. Nos tratamos de una manera incorrecta. Nos pensamos de una manera incorrecta. Nos sentimos de una manera incorrecta. Tiene que ver con estas heridas de infancia y adolescencia. Según cómo me trataron cuando niño, cuando adolescente, yo hoy día puedo mirarme de acuerdo a cómo me trataron. Entonces, si permanentemente fui criticado, fui humillado, fui rechazado, fui abandonado, me decepcionaron, me traicionaron, obviamente la mirada que tengo hacia mí va a ser una mirada crítica, dura, de autodestrucción. Entonces, aprendan a ser
compasivos con ustedes mismos. Aprendan a reconocer sus logros, aunque sean pequeños, celébrenlos, aunque los celebren solos. Háganlo. Tu cerebro no sabe que lo estás celebrando solo. Tu cerebro lee que lo estás celebrando. Por lo tanto, te premia. ¿Eh? Buscar orientación profesional. Si lo que a ti te bloquea es demasiado intenso, tienes muchas heridas de infancia y adolescencia, busca asesoramiento, busca un coach profesional, busca orientación, busca a alguien que te pueda ayudar. Pero hablen, no se queden callados. ¿Okay? Bien, vamos ahora con entonces el momento de preguntas sobre este tema. Pedro, antes Sí, de comenzar las preguntas, cuando tú hablaste de yo soy prosperidad, abundancia y lo y disfruto, ¿cuál era la tercera? no, eso. Yo soy prosperidad y abundancia y lo disfruto. Ah, pensé que había una tercera. No. Yo soy prosperidad, abundancia y lo disfruto. Oh, Yo ok, soy o sea, no prosperidad. me faltó nada. No, Gracias, no, disculpa. no. Ok, Ujú. ¿alguien tiene alguna pregunta para Pedro luego de esta brillante masterclass acerca de por qué me paralizo? O sea, me queda claro que los que se paralizan o cuando todos nos paralizamos tenemos que buscar apoyo. Jorgito Cano. Hola, hola, ¿cómo están todos? Hola, Bueno, hola. profe, una pregunta. Eh, Pedrito, a ver, todos tenemos desde la infancia tenemos cosas que nos han causado y son algo que nos están ahorita en este momento bloqueando. Yo he tratado, pues, lo que pasaba conmigo era que he estado, yo lo enfrento. Yo para hablar en público era muy tímido. Entonces yo digo, de la única forma que yo puedo afrontar esto es metiéndome y dándole para adelante. Pero hay puntos, hay etapas en las cuales uno desbloquea, pues ya desbloqueé esa, de hablar en público, ya sea virtual, ya sea presencial, ya sea con la gente que sea. Pero hay veces, hay personas que llegan y uno sin hablar se bloquean. No sé si son detonantes que están ahí por la presencia, por el olor, por la energía, por tanta cosa que hay, entonces bloquea uno. Y ya después dice, ¿y por qué no le hablé? ¿Y por qué no dije? ¿Por qué no hice esto? ¿Qué fue lo que pasó? Yo empiezo a evaluarme. Y sí, como dices, el juez más duro que es y el más castigador es uno. Uno no tiene compasión con uno. Y uno se da muy duro. Entonces, ¿cómo trabajar eso? ¿Cómo Ok, llevarlo? Identificarlo. perfecto. Súper buena pregunta. Cuando nos enfrentamos a una situación donde no entendemos por qué no reaccioné, por qué no pregunté, por qué no hablé, lo que yo les invitaría es, ¿cuál fue la primera sensación que me provocó esta persona? ¿Qué me provocó? Porque el que yo me haya silenciado, no haya hablado, tiene que ver con la acción que no fui capaz de realizar. Esa acción que no fui capaz de realizar es porque previo a eso hay hay algo que, ¿cómo se llama? Hay algo que se gatilló en mí, alguna memoria, alguna herida, alguna mala experiencia, que inconscientemente me intimidó frente a esta persona. Entonces, lo que yo preguntaría ahí es, ¿qué me provocó esta persona? ¿Qué hizo que yo me paralizara y no preguntara? Él como persona, su porte, cómo habla, lo que dijo, algo se activó en mí. Si yo comienzo a preguntarme de esa manera, puede aparecer una imagen de la infancia. Por ejemplo, me tocó atender a una persona que tenía una muy bonita relación de pareja, se amaba mucho con su esposo, pero cada vez que el esposo levantaba la voz, ella se paralizaba. Entonces, para resumir, ¿cómo descubrimos esto? Cuando yo le dije, cuando estaba frente
cuando estás frente a tu esposo y él levanta la voz, trata de ir al último episodio que tuviste con él. Ya me dijo si esto fue hace 2 días. Perfecto. Anda a ese episodio de hace 2 días, como si fuera ahora. Y conéctate con lo que te hizo sentir. Y en ese momento le dije, indícame lo que estás sintiendo, es como si tuvieras qué edad. ¿Qué edad tiene esta persona que está sintiendo eso? Bueno, me dice, en realidad lo estoy sintiendo como si tuviera 8 años. ¿Qué te pasó a los 8 años? Y ahí aparece la información de una reacción muy violenta que tuvo su padre, que si bien no llegó a los golpes, pero fue muy violenta verbalmente, y ella a los 8 años se paralizó. Entonces, ¿qué pasaba con el esposo? Cada vez que él pasaba un cierto tono de voz, su cerebro la conectaba con esa herida, pero ella no sabía, solo se paralizaba. Y cuando descubrió esto, se dio cuenta de que cuando le pasaba eso, sentía que el esposo crecía y ella se achicaba. Claro, porque lo que apareció ahí en ese momento era la memoria de infancia que la hacía paralizar. Entonces, si frente a una situación yo no entiendo por qué me quedé callado, por qué no dije algo, tengo que preguntarme qué me hizo sentir esta persona, que provocó que me paralizara. Ah, me hizo sentir un poco de miedo, de inseguridad, nerviosismo. ¿En qué momento de mi vida alguien me hizo sentir lo mismo? Y ahí puedo ir descubriendo entonces estos gatillos emocionales. ¿Ok, Jorgito? Gracias, Pedro. Perfecto. Encantado. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Delia. Activa tu micrófono, Delia, por favor. Delia, activa tu micrófono, por favor. Ahora. Buenas noches y muchas gracias. Pedro, entonces, ¿por qué yo siempre me enfrento? Yo siempre me enfrento. Varias veces que intentaron robarme, me enfrento. Un día me matan porque yo no lo pienso, simplemente me enfrento. Pero sale corriendo el que sea porque yo dije, cojo ese ladrillo y te lo planto en la cabeza, te lo juro por Dios. Pero cómo lo digo, no lo sé, pero el chaval grandote como era, debe estar todavía corriendo. Y de esto hace 20 años o 30. Pero siempre me enfrento. Otra vez me intentaron robar y bueno, di tales gritos que una furgoneta que venía 2 calles más allá, sí, traspasó 2 calles más allá, paró y me dijo, ¿le pasa algo, señora? El otro se escondió debajo de un coche, el que venía por mí, y todavía debe estar corriendo. ¿Qué me pasa que siempre me enfrento, Pedro? Bueno, es más o menos lo mismo que le decía a Jorge. Tiene que ver con el recurso que en algún momento de tu vida utilizaste para poder sobrevivir. Y tú me mencionaste en una oportunidad una historia de que enfrentaste a alguien de tu familia y lo enfrentaste de Con seis, fuerte. con 6 años fui a buscar los guardias, con 6 años. Ya, Sí. pues, y eso. Entonces, cuando te enfrentas a una situación también de amenaza, reaccionas de la misma manera, sin pensar. Pero mira, pero con 6 años me fui corriendo a buscar a los guardias. Yo el salero lo tengo desde los 6 años, que yo sepa. Pero la pregunta para ti, ¿cómo me quito eso encima? Porque todo el día me encuentro peleándome con alguien de los que me han peleado hace años, los que me han tratado mal hace años. Todo el día, cuando me doy cuenta, que fíjate, fue estos eventos, porque antes yo no me daba cuenta de las peleas que yo me traigo con la gente, pero ahora me doy cuenta. Entonces cambio de pensamiento y me voy a otro, o sea, me voy por el lado bueno, ¿no? Trato de ser positiva, pero todo el día me doy cuenta de que tengo una pelea con alguien que la he tenido hace 50 años, pero bueno, ya está. ¿Qué le hago a eso, Pedro? Consulta. ¿Cuándo sucedió eso que ibas a buscar los guardias? Cuando eras pequeña, ¿no? Sí, tenía 6 años. Mi tío le pegaba una paliza a mi madre sin motivos y yo solo escuchaba, ay, no la dejaba ni quejarse. No te quejes, que no te escuche, que no te escucha nadie. Y yo escuchaba los golpes y escuchaba, ay, intenté entrar a la habitación, pero como estaba cerrado por dentro, dije, mamina, no llores, voy a por los guardias. Yo sabía que los guardias
eran para cuando hiciese falta, y ahora hacían falta, aunque fuera mi tío el alcalde. Pero él era listo y sabía que yo, como me encontrara alguien por el pueblo, le iba a decir, mira, mi tío el alcalde está pegando una paliza a mi madre, ven corriendo a mi casa. Pero él sabía que yo iba a hacer eso, pues yo tengo ese salero de toda mi vida, y a mí me importa un pimiento lo que Perdón, las consecuencias. perdón, ¿y ese era tu padre? No, era mi tío. Ya, Mi tío no, mira, mi tío no le dejó a mi madre y a mi padre casarse, no les dejó casarse. Él no dejó ya, casarse a ahora me nadie. acuerdo. Ya. ¿Por qué te pasa eso? Porque entonces cada vez que un hombre tiene una actitud violenta, tú te enfrentas de nuevo al tío. Por eso Pues reaccionas de la misma manera. una vez un señor me intentó tirar por la ventana de un 7º piso en mi casa. Y cuando me llevaba a la ventana, se le escapó decirme, te tiraré por la ventana. Dije, ¿quién? Tú a mí. ¡Viva! Tendrás primero que matarme. Mira, ¿cómo me sentí? Como King Kong. Yo no creo que King Kong tuviera tanta fuerza como yo, pero salvé mi vida porque era en los años que aquí las mujeres los tiraban por la ventana y les clavaban un cuchillo por la espalda. Los maridos era cuando mataban a tantas. Entonces yo pensé, ¿me vas a dejar a mis hijas sin madre y sin padre? Que soy yo, que las crié solita. Y además que pensé en mis hijas, dije, ¿que las vas a dejar sin madre? Bueno, tendrás que matarme a mí primero. Vamos a ver, se vio un negro para salir de esta casa. Casi lo tiro por la ventana yo a él. ¿Eh? Pero pero eso salvó mi vida, ¿sabes? Pero sí, claro, pero tiene que ver ¿cómo se llama? Tiene que ver con lo que te decía recién. Cada vez que te enfrentes a un hombre con algún grado de violencia o agresividad, es como si volvieras a los 6 años y reaccionas inmediatamente de manera violenta. Siempre reacciono de manera. Mira, vivíamos aquí en la línea con unos drogadictos al lado y del otro lado teníamos unos traficantes. Y decían, qué mujeres más guapas hay en esa casa, porque mis hijas son guapísimas, como su padre. Y yo tenía miedo porque dije, jolín, estos drogadictos que no saben lo que hacen. Y un día a las 2 de la mañana yo estaba cosiéndoles la ropa para las niñas para mañana, que nos íbamos a una asamblea, y vi que el árbol que había entre medias de las dos viviendas en el patio, que había un pozo y había un árbol, vi que se movía. Y digo, ¿cómo se va a mover si no era verano y no hacía frío ninguno ni nada, ni aire ni nada? Me fijé un poco más y vi la pared, la sombra en la pared. Llamé a todas las niñas, dije, coger un cuchillo cada una. Fui a la cocina y cogí un cuchillo así de grande. Y yo quería a toda costa clavárselo. Y claro, como él, cuando vio el escándalo que se armaba en mi casa, se volvió para la suya, yo ahora quería clavarle el cuchillo a alguien. Dice mi hija, mami, es que yo no soy el vecino de al lado. Tienes para escribir un libro, ¿eh? Deberías, te iría muy bien. He escrito hasta los 10 años, pero ahora de ahí para adelante no tengo más tiempo porque tu marca poderosa y todos vosotros me estáis haciendo unas cosas, enseñando mejor. Ok, Delia, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, guapos. ¿Alguien más? Vi una mano levantada por ahí. Ok, Sofía, adelante. Buenas tardes. Pedrito, yo estaba pensando cuando Delia habla de las reacciones, ¿verdad? Pero digo yo, pero esas reacciones que ella tuvo le ayudaron a defenderse la vida. O sea, en cierta forma no está mal. Sí, la pregunta que hacía ella es ¿por qué cada vez que se enfrenta a algo así reacciona inmediatamente de manera violenta? De manera violenta. Muy bien. Ya. Esa era No, porque la pregunta. yo también algunas ocasiones, cuando así de robo esto, o sea, no sé, o sea, es el momento donde no te dan mayor tiempo para pensar, para analizar, o sea, la primera reacción siempre ha sido correr detrás de la persona, bueno, Sí, claro, después ya analizo, o sea, me arriesgué demasiado, pero sí, ya después. claro, pero si tú escuchas el relato de Delia, ella decía que la pregunta era ¿por qué siempre ella reacciona de manera muy violenta? Y segundo, si tú escuchas el relato de ella, siempre le pasan muchas cosas que tienen relación con la violencia. ¿Ok? Ya. Porque ella tiene esas memorias, entonces va a traer más o menos lo mismo. O sea, y a Muy esos bien. niveles de intensidad, de cuchillos, de asesinato, de tirar de un edificio. Eso no nos pasa a nosotros todos los días. No, ¿Y cómo, no, no. cómo se aleja de eso uno? Identificando de dónde viene, identificando por qué reacciono de esa manera, por qué atraigo este tipo de situaciones. Por eso yo le pregunté, le decía a Delia, ¿en qué edad tú viviste lo mismo? A los 6 años ya estaba defendiéndose.
saliendo a buscar, golpear, buscando cuchillos a los 6 años. Entonces, obviamente, eso se va a repetir. Que es como cuando yo les digo en For Life, cuando yo tengo miedo y me paralizo, como decía el presidente Jorgito, me paralizo frente a una persona. Si no tengo miedo a hablar en público, ya superé eso, puedo hablar online, puedo hablar en público presente, y me paralizo frente a esta persona. ¿Por qué? Porque me conectó con alguna memoria de la infancia. Entonces, cuando Delia me decía, ¿por qué yo tengo esta reacción tan repetitiva? Obviamente es porque hay un programa que se grabó en la infancia y adolescencia. Entonces, por eso le decía a Jorgito, cuando pase eso, analiza, ¿por qué sentí? ¿Qué me hizo sentir esta persona que como resultado me paralicé y no pude? Y va a aparecer información de heridas anteriores. Así se va superando, y se va evitando. Pedro, qué pena, otra vez yo. Eso me pasaba a mí, lo que le pasó a Delia, lo que pasa a mucha gente. Lo que pasa es que en la juventud hubo cosas de vivo en Colombia, Medellín, Pablo y todo eso, aquí era algo duro. Era duro desde pequeño, entonces aquí sobrevivía el que podía sobrevivir. Entonces afrontamos mucho. Esa misma parte pasaba eso, que el ladrón, que el pillo, que lo que sea, yo me enfrentaba. Pero ahora última no. Últimamente no se me presentan esas situaciones. Antes porque sí, yo las atraía, porque era una lesión por pasar y es una lesión de perdón. Sí, una lesión de que si yo no perdono, a mí me vuelve una circunstancia, un episodio, cualquier cosa para que yo pueda mirarlo y perdonar, pero cogiendo conciencia. Eso es. Y no es el perdón del momento, sino es del pasado. Y cuando yo perdono desde el pasado, yo corto y ya no voy a traer más, porque eso es atracción y eso le siguen a uno atrayendo, atrayendo. Entonces, yo era de los que me pegaba puñetazos con el más gordo, el más grande, el más flaco, el de todo. ¿Sí? Era eso. Yo decía, ¿pero por qué? ¿Qué pasa? Porque el genio mío es tan alterado, porque yo no tolero, porque no aguanto. Cuando yo empiezo a mirar eso y a ver de que por allá como a los 5 o 6 años hubieron episodios de mi vida, yo decía, es por eso, tengo que empezar a perdonar. Es decir, debo cortar esa cadena. Eso es lo que se dice en cortar cadena. Si yo no corto acá, esto Yeah, va a ser. mami. He no brinde my vacuum. Entonces, seguiría toda la vida. Entonces ya por allá con bastón y todo, yo dándole a la gente de punta de bastón porque no me gustó que me miraran o que respiraran al lado mío. No, eso son episodios que tiene uno que cortar, cortar. Y lo bueno de Forlay, yo siempre he dicho, Forlay se nos apareció en otro en la vida, no fue porque sí, Forlay lleva 25 años y mucha gente no lo conoce. Es porque los que estamos acá nos tienen una misión de llevar gente a que cumplan sus sueños. Y llevar gente a cumplir sus sueños es de que lo hagan bien hecho. No hay como por hacerlo, sino bien hecho. Porque hay gente que debe coger buenos valores, tener un sentimiento de bondad, de generosidad, de entrega grandísimo. Pero si queda uno con esos bachecitos por ahí, no logra uno cumplir eso. ¿O no, Pedro? Ahora, sí, sí, sí. Ahora quiero un paréntesis con respecto, antes que se me olvide, con respecto al perdón. ¿Sí? El perdón, pero no olvido, no existe. El perdón es un proceso de tomar conciencia y ser capaz de sanar una herida. ¿Ya? Disculpa que me quede en ese punto que está perfecto lo que me relataste, Jorgito, pero me quiero quedar en ese punto porque es sumamente importante. ¿Por qué? Porque muchas de las heridas que nosotros tenemos de infancia y adolescencia tienen relación con nuestros padres. Ellos nos provocaron eso. Hicieron lo mejor que pudieron con la información que tenían. ¿Ya? Pero cometieron muchos errores. Todos hemos cometido muchos errores. Y eso los pagamos caro después. Y los padres después se representan simbólicamente en la vida. Después más adelante. Prosperidad y abundancia. Si hay problemas de prosperidad y abundancia, hay que revisar cómo fue la historia con la mamá, porque la mamá es la que nos nutre. Si hay problemas con empleo y con trabajo, hay que revisar cómo fue la historia del papá, porque el papá es el simbolismo del empleo. Si tengo problemas con la autoridad, en las primeras edades, ¿cómo fue mi relación con mi papá o con mi mamá?
Y así. Entonces, quiero quedarme en este punto porque hay que sanar hacia atrás. Siempre yo he tenido conflicto con otros colegas que dicen que hay que perdonar a los padres. Y la Biblia dice que hay que honrar y perdonar a los padres. Sí, es verdad. Pero primero hay que sanar. Primero hay que sanar. Porque si yo solo perdono por perdonar, porque lo dice la Biblia, porque tiene que ser así, es poner un parche sobre una herida infectada. Primero tengo que sanar. Tengo que mirar ese evento que me tocó vivir, entenderlo, darle otro sentido, y cuando ya sienta la tranquilidad y yo pueda mirar ese evento y ya no me duela, ahí van a ser de manera natural el perdón. ¿Okay? Disculpa que me haya quedado ahí, yo sé que te había respondido más de toda tu intervención, ojalá en la próxima me lo reiteres, pero esta parte es clave, porque permanentemente tenemos ciertos conflictos con distintas personas, entonces no es llegar y ya, nada, ya no te preocupes, yo te perdono. No, sané primero esto, estoy en paz con esa situación, después que estoy en paz lo puedo perdonar. Y ahí, todo lo que se viene ahora a futuro va a cambiar, ¿ok? Disculpen, ya estoy en la hora. Sí, Pedro, muchísimas gracias. Como siempre, magistral tu clase, tu conferencia, tu mentoría de esta tarde. Realmente ha sido muy importante para todos nosotros porque a cada uno en algún momento nos ha pasado que nos paralizamos frente a determinada situación. Pero, como bien dijiste, hay que pedir ayuda si eso nos ocurre más de una vez, porque siempre tenemos que ponernos en acción, hacer las cosas. De esa manera vencemos esa famosa parálisis que a veces no nos deja accionar, ¿verdad? Muchísimas gracias, Pedro. Muchas gracias, equipo, a todos. Hoy día nos hemos reunido líderes de 12 países.